¿Hitler realmente se suicidó? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de la muerte de Hitler? La versión oficial de la muerte de Adolf Hitler es de sobra conocida. Un trágico suicidio en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, cuando el Tercer Reich estaba en ruinas. ¿Pero fue así realmente como sucedió todo? La narración oficial nos cuenta que Hitler, al darse cuenta de que la derrota era inevitable, optó por quitarse la vida junto a su esposa, Eva Braun, dentro de un búnker subterráneo. Mientras las bombas aliadas asolaban Berlín, Hitler supuestamente mordió una cápsula de cianuro y se pegó un tiro en la cabeza, poniendo así fin a una de las vidas más oscuras de la historia. Los últimos días de Hitler estuvieron rodeados de un aura de misterio, paranoia y desesperación. Los relatos de sus últimos momentos varían, algunos afirman que estaba sereno, mientras que otros dicen que se volvió loco por miedo a ser capturado. En medio de este escenario apocalíptico, era difícil distinguir los hechos de los rumores. Los testigos informaron de escenas dramáticas de quema de documentos, frenesí entre los oficiales y un Hitler que ya no era el mismo líder despiadado. ¿Pero por qué nadie parece estar de acuerdo sobre lo que realmente pasó en ese búnker? El búnker estaba lleno de funcionarios de alto rango, asistentes personales y secretarias, todos afirmando haber visto partes de lo sucedido. ¿Pero qué vieron exactamente? Algunos dijeron que el cuerpo de Hitler fue retirado rápidamente, envuelto en una manta y quemado en un jardín cercano. Otros no vieron más que caos y solo oyeron los rumores que corrían por los pasillos sombríos. Ningún testigo tuvo una visión clara de los hechos, y la mayor parte de los testimonios parecieron más un intento de explicar lo inexplicable que una narración fiel de los hechos. El anuncio de la muerte de Hitler fue un momento de alivio para muchos, pero también dejó al mundo con una sensación de estar incompleto. Después de todo, ¿cómo podría un hombre que dominó Europa con puño de hierro simplemente desaparecer, sin un cuerpo, sin una tumba marcada? La prensa y el público querían pruebas, pero lo que recibieron fueron especulaciones y versiones truncadas de los hechos. Estas son solo las primeras pistas de un misterio que, incluso después de décadas, sigue instigando a historiadores, investigadores y curiosos. ¿Quieres saber qué más se descubrió sobre el destino de Hitler? Quédate hasta el final, porque la verdad que sabes puede estar muy lejos de la realidad. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Las dudas sobre lo que realmente sucedió en el búnker de Berlín comenzaron casi inmediatamente después del anuncio de la muerte de Hitler. Dentro del búnker, pocas personas tuvieron acceso directo al líder nazi en sus últimos días. Los relatos más cercanos provienen de figuras clave como Otto Gunschke, el guardaespaldas personal de Hitler, y Heinz Linge, su mayordomo. Gunschke afirmó que encontró los cuerpos de Hitler y Eva Braun uno al lado del otro, ambos muertos, y que el cuerpo fue rápidamente retirado y quemado. Linge, a su vez, dio una versión similar, pero con sutiles diferencias en detalles, como la posición de los cuerpos y el momento exacto de la muerte. Los soviéticos, que llegaron al búnker poco después de la muerte de Hitler, también vieron sus historias cuestionadas. Inicialmente informaron que se había encontrado el cuerpo de Hitler, pero esta versión pronto cambió. La propia Unión Soviética comenzó a alimentar la narrativa de que Hitler podría haber escapado, tal vez para servir a sus propios intereses políticos. Hubo informes de que los soldados encontraron un cuerpo carbonizado que, según dijeron, era imposible identificar con certeza. Los análisis dentales realizados en aquel momento habrían confirmado que se trataba de Hitler, pero estas pruebas nunca fueron reveladas de forma transparente. Los soviéticos mantuvieron los restos en secreto durante años, y la información sobre la identidad del cuerpo no se publicó hasta décadas después, con la caída de la Unión Soviética. El búnker de Hitler era un laberinto de habitaciones y pasillos fortificados, pero cuando las tropas aliadas finalmente lo asaltaron, lo que encontraron fue un caos de documentos quemados, muebles destruidos y pocas señales concretas de los momentos finales del dictador. Había un escenario de guerra completo, pero sin un cuerpo que pudiera presentarse al mundo como prueba definitiva. Las pruebas eran escasas, un trozo de cráneo con un supuesto agujero de bala, un sofá manchado de sangre y algunos dientes que luego se confirmó que eran de Hitler. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo completo siempre dejaba la sensación de que la historia estaba incompleta. Para muchos, la falta de pruebas físicas sólidas planteó la pregunta, si Hitler realmente murió allí, ¿por qué nunca hubo una confirmación visual directa del cuerpo? ¿Qué te parece? Déjalo en los comentarios. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a publicarse muchos documentos, incluidos informes de investigaciones realizadas por las potencias aliadas. Pero en lugar de aclarar lo que realmente sucedió, estos documentos plantearon aún más dudas. Los informes soviéticos que anteriormente habían afirmado categóricamente la muerte de Hitler comenzaron a cuestionar la autenticidad misma de las pruebas que habían recopilado. Las descripciones de los agentes de la KGB sugirieron que el cuerpo podría no haber sido el de Hitler, sino el de un doble utilizado para burlar a sus enemigos. También hubo informes británicos y estadounidenses que mencionaron avistamientos de Hitler en América del Sur, lo que alimentó aún más las sospechas de que el líder nazi podría haber escapado.
Si las contradicciones en los informes sobre la muerte de Hitler ya causaban desconfianza, las investigaciones soviéticas aumentaron aún más el misterio. La Unión Soviética, que tomó el control del búnker poco después de la caída de Berlín, tenía acceso privilegiado a lo que quedaba del lugar donde supuestamente el dictador nazi se quitó la vida. Sin embargo, las acciones de los soviéticos en los días siguientes fueron todo menos transparentes. Poco después de capturar el búnker, la prioridad de los soviéticos era encontrar el cuerpo de Hitler. Sin embargo, en lugar de una confirmación inmediata, surgieron más preguntas. Los restos que encontraron fueron quemados hasta quedar irreconocibles. El trabajo de identificación estuvo dirigido por un equipo de médicos forenses soviéticos, que analizaron fragmentos de huesos, dientes y un trozo de cráneo que se cree que pertenece a Hitler. Inicialmente, los soviéticos afirmaron que las pruebas confirmaban la muerte del dictador, pero rápidamente cambiaron de postura. Stalin, el líder soviético, comenzó a dudar de la autenticidad de los restos encontrados, sugiriendo que Hitler podría haber escapado. Para Stalin, el misterio de la muerte de Hitler no era solo una cuestión de hecho histórico, sino una poderosa herramienta en la guerra psicológica contra Occidente. Al alimentar las dudas sobre el destino de Hitler, los soviéticos mantuvieron viva la imagen del dictador como una amenaza potencial, un fantasma que podría estar acechando en alguna parte. Se publicaron deliberadamente informes contradictorios, alimentando teorías de que Hitler había huido a España, Argentina o incluso a un lugar seguro en la Antártida. Para muchos analistas, esta confusión deliberada era parte de un juego de poder, donde mantener la incertidumbre era más ventajoso que presentar una verdad definitiva. La manipulación de la información por parte de los soviéticos fue tan intensa que durante décadas la pregunta ¿está muerto Hitler?, se mantuvo abierto, sirviendo como un recordatorio constante de lo poco que se sabía realmente sobre lo que ocurrió en aquellos días caóticos. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Entre las piezas clave de la investigación soviética se encontraba un fragmento de cráneo que, durante años, se consideró prueba definitiva de que Hitler se había suicidado en el búnker. Este fragmento se mantuvo en secreto en los archivos soviéticos hasta 2009, cuando las pruebas de ADN finalmente revelaron algo sorprendente: el cráneo no pertenecía a Hitler, sino a una mujer de entre 20 y 40 años. Esta revelación arrojó una sombra definitiva sobre la autenticidad de las pruebas que los soviéticos afirmaban tener. Si el cráneo no era el de Hitler, ¿de quién era? Durante las investigaciones, muchos documentos cruciales que podrían haber arrojado luz sobre el destino final de Hitler fueron destruidos o nunca revelados. Los informes de autopsias, las declaraciones de los testigos y los registros de la investigación han desaparecido misteriosamente. Si el comportamiento soviético estuvo marcado por la manipulación de la información y la destrucción de pruebas, el resultado natural fue el surgimiento de innumerables teorías conspirativas sobre el destino de Hitler. Lo que inicialmente parecía ser el fin definitivo del dictador nazi se convirtió en terreno fértil para especulaciones, mitos y suposiciones audaces. Una de las teorías más persistentes sugiere que Hitler escapó a Sudamérica, específicamente a Argentina, país que se convirtió en refugio de muchos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Se presentaron relatos de testigos presenciales, documentos de inteligencia desclasificados e incluso fotografías de hombres que se parecían a Hitler como evidencia de que el dictador sobrevivió. La ruta más común especulada implicaba una fuga submarina a través del Atlántico, aterrizando en un lugar remoto de la costa argentina. Varios agentes de la CIA y el FBI incluso informaron haber visto a un hombre que se parecía a Hitler y que vivía en zonas aisladas del país. Aunque esta evidencia nunca fue confirmada de manera concluyente, la idea de que vivió sus últimos días en una finca en Argentina se ha convertido en una de las conspiraciones más populares. Otra teoría sugiere que Hitler huyó a España, donde encontró refugio bajo la protección del dictador Francisco Franco, un aliado comprensivo del régimen nazi. Según esta teoría, Franco protegió a Hitler en secreto, ofreciéndole un lugar seguro donde pasar desapercibido mientras Europa afrontaba las consecuencias de la guerra. Algunos informes indican que Hitler pudo haber vivido en una finca remota, rodeado por un pequeño grupo de leales que lo protegieron hasta el final de su vida. Esta versión ganó fuerza debido a las conocidas conexiones entre Franco y los nazis, pero, como ocurre con otras teorías, faltan pruebas concretas. Quizás una de las teorías más extravagantes sugiere que Hitler huyó a una base secreta en la Antártida. Este mito se originó a partir de las operaciones nazis en la región, donde los alemanes supuestamente construyeron una base militar subterránea conocida como Base 211. Los teóricos de la conspiración afirman que Hitler, junto con otros líderes nazis, se refugió en esta base impenetrable y vivió escondido hasta el final de su vida. Los informes sobre avistamientos de submarinos alemanes en la Antártida después de la guerra y las misiones secretas estadounidenses en la región alimentaron esta narrativa. Aunque esta teoría carece de evidencia concreta, refleja la profundidad de las especulaciones sobre la supervivencia de Hitler y la idea de que los nazis podrían haber escapado a los lugares más inaccesibles del planeta.
Las operaciones de inteligencia de las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, también contribuyeron a las teorías sobre la fuga de Hitler. Documentos desclasificados del FBI revelan que la agencia investigó informes de que Hitler podría estar vivo, lo que indica que las dudas sobre su muerte no eran exclusivas de la Unión Soviética. Se enviaron agentes para investigar avistamientos y pistas, desde Argentina hasta Brasil, pero ninguna de estas investigaciones resultó en pruebas concluyentes. Por otro lado, algunos sugieren que Estados Unidos y el Reino Unido sabían que Hitler estaba muerto, pero continuaron las investigaciones para desviar la atención del público y seguir explotando la figura de Hitler como un enemigo invisible en la nueva Guerra Fría. Uno de los mayores defectos de la narrativa oficial sobre la muerte de Hitler fue la ausencia de pruebas fotográficas concluyentes. Mientras que otras figuras nazis prominentes fueron fotografiadas después de su captura o muerte, como Mussolini y Goebbels, el cuerpo de Hitler nunca fue mostrado oficialmente al mundo. La falta de imágenes creó un vacío que rápidamente fue llenado por teorías de conspiración. Los relatos de testigos presenciales y las fotografías del búnker destruido no fueron suficientes para convencer al público de que Hitler realmente estaba muerto. Esta falta de evidencia visual fue uno de los mayores combustibles para las especulaciones sobre su posible fuga. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.